abarcar e intentar hacer un resumen de casi todo lo que he tratado de hacer de este tema, porque es bastante amplio. Ah, yo creo que sí se puede ver. ¿Me confirman, chicos? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Todo en orden? ¿Sí? Sí, sí se ve y se escucha bien, Diego. Ya, genial, ya. Me dejan su like por ahí. Ok, bien, listo. Ya está, chicos. Ok, bien. Ahora sí, vamos a comenzar con ese tema. Bien, vamos a hablar acerca de la histología de arterias y venas. Vamos a hacer como que más o menos una pausa en la parte de venas, como para que tenga un pequeño break de 2 minutos y de ahí continuamos con venas, pero vamos a empezar con arterias, ¿no? En ese orden. Y bien, chicos, vamos a hablar acerca de la distribución arterial y venosa brevemente, ¿no? Como conocerán muy bien, la distribución de arterias y venas es bastante diverso, bastante parecido y también es bastante comparable, ¿no? Hay arterias que son más grandes que otras, obviamente, como también hay terminaciones de la propia arteria, ¿no? Que se van a empezar a llamar arteriolas, metarteriolas, etc., ¿no? Hasta llegar a los capilares, y los capilares ya empiezan a ser un punto en el cual empiezan a ser el sistema venoso como tal, ¿no? A partir de las vénulas y así consecutivamente con venas de pequeño calibre, etc. Y van a ir hasta las grandes venas, que en sí es el último paradero que va a llegar, ¿no? La sangre. Entonces, este es el recorrido normal de la sangre, ¿no? De arterias a venas o de venas a arterias. Es un circuito continuo, ¿no? Bien, entonces la distribución cardiovascular no solamente abarca a estos dos grandes grupos. Recuerden bien que tenemos otro grupo de vasolinfáticos que no lo vamos a tocar el día de hoy, pero es bueno mencionarlo que también forma parte de este sistema cardiovascular, ¿no? Como saben, el corazón, si bien tres capas importantes, endocardio, miocardio y pericardio, nosotros vamos a hablar específicamente no del corazón, sino de los vasos, quienes nos van a acompañar en su recorrido. Entonces, los vasos van a abarcar específicamente dos grandes familias, lo que abarca vasos sanguíneos y lo que abarca vasos linfáticos. Vaso linfático es un tema muy importante que lo pueden tener en cuenta, pero no lo vamos a tocar el día de hoy. Solamente vamos a tocar los vasos sanguíneos más importantes. Arterias, vamos a hablar brevemente de capilares y venas. Los tres grupos más importantes que tienen que conocer. Bien, esa es la división. Ahora, arterias, vamos a dividirlos en tres específicas que vamos a dar ahorita, que es las arterias elásticas, las musculares y las arteriolas. Y también arterias de pequeño calibre que deberían también entrar por ahí dentro de este pequeño cuadro, como que en medio, ¿no? Más o menos por acá, arterias de pequeño calibre. Pero también podemos considerar a las arteriolas como una arteria pequeña. Pero vamos a ver algunas diferencias, ¿no? Hay diferentes autores, como les vengo a decir, no todo es como tal de estas tres, ¿no? Lo más importante es distinguir bien estas tres capas. En general, durante todo lo que vamos a ver, tanto en arterias como en venas, las tres capas comparten características muy similares, muy iguales. Solo va a diferir en la cantidad, bien, en la cantidad. Excepto en venas, que hay un poquito ahí de cambios, pero no es tan relevante, ¿no? Bien, entonces vamos a intentar razonarlo, este punto importante. Ahora sí. Bien, vamos a hablar acerca de las principales arterias, las arterias más grandes. Imagínate una aorta, que es una arteria gigante. Vamos a imaginar las dos capas más importantes, ¿no? La íntima, la media y bueno, luego está la venticia, ¿no? La íntima, como tal, es una túnica, así se denomina, como la primera capa, la cual tiene usualmente un endotelio aplanado, ¿bien? Usualmente es este endotelio aplanado, a menos que tengas una patología. Entonces, lo fisiológico es un endotelio de tipo aplanado, que cuando lo ves a una microscopía mucho más amplia, lo vas a ver con ligeros bordes o ligeras partes que están inmersas en el interior, ¿no? Formando una especie de ondas, ¿no? Si se dan cuenta bien. El endotelio suele ser una capa aplanada, simple. Es un epitelio simple plano, como la mayoría conocerá, ¿no? Muy importante tener en cuenta ello. Sus núcleos usualmente son fusiformes y su citoplasma de la misma manera, ¿no? Es un citoplasma usualmente laxo. El subendotelio es una pequeña capa mucho más interna que no se logra ver del todo, es más que nada color claro, ¿no? Que no se tiñe correctamente muchas veces, pero es una capa, perdón, de tejido conjuntivo rico en elastina, fibroblastos y miocitos. Bien. Y usualmente lo que separa la túnica íntima de la túnica media, acá está bien subrayado, es la famosa membrana elástica interna. Esta capita va a ser muy importante para poder discernir muy bien de qué capa estamos hablando específicamente. Bien, y la tónica media se va a caracterizar por lo siguiente. Es una lámina que usualmente, ojo, solamente en este tipo de arterias elásticas, bien, pues son de gran calibre o de conducción, es capaz de tener hasta 70 capas de láminas de elastina. Bien, o sea, láminas elásticas, ¿no? Estas láminas fenestradas, que usualmente se menciona, porque tienen aberturas entre fenestra y fenestra, ¿no?
Esas pequeñas aberturas que va a permitir intercambio de nutrientes, va a permitir difusión de gases, va a permitir que se pueda sacar algún tipo de residuo, algún tipo de excreción que se necesite destruir o se necesite expulsar, ¿no?, de la arteria. Esto usualmente tiene radiomiocitos. Bien, la túnica media tiene bastantes radiomiocitos presentes, como se puede observar, ¿no? ¿Qué es un radiomiocito? Es un miocito, solamente que como estamos hablando de músculo, ojo, músculo liso, tejido muscular tipo liso, recuerda bien eso, tiene radiomiocitos, bien. Lo que recuerda bien, perdón, tiene leiomiocitos, ¿no? Acá va la aclaración, leiomiocitos. Entonces, eso es lo más importante. Y luego están las fibras de colágeno y de sustancias amorfas, que usualmente son proteoglicanos, que son producidas por estos miocitos. Bien. Estos miocitos de la túnica usualmente son estos los cuales van a hacer esta composición, que se nota bastante bien, ¿no? Tejido bastante importante. Ahora, tenemos tenemos una siguiente capa que es la adventicia, que es una capa importante, tenerla en cuenta. ¿Por qué se llama adventicia? Porque es una última capa, la cual va a tener bastante cosas parecidas, ¿no? Va a haber fibras elásticas, sí, muy parecidas. Vamos a encontrar vasovasoro, nervovasoro, eso sí, y fibroblastos y macrófagos, ¿bien? Algo más importante, ¿bien? No encontramos las fibras de colágeno usualmente acá tantas prominentes, pero sí puede haber. Usualmente es una capa bastante delgada a comparación de la túnica media, ¿bien? A comparación de la túnica media. Ahora, la túnica adventicia, algo más importante a mencionar, es que se va a separar de la túnica media, ¿ok? Por la lámina elástica externa. Eso es lo más importante. En conclusión, es lo más importante tener en cuenta acá. Que la adventicia se tiene que separar por la lámina elástica externa. ¿Ok? Entonces tenemos dos láminas importantes y tres capas. Así se va a catalogar una arteria elástica. De gran calibre, obviamente. Ok, acá vemos más microscopías que es importante tener en cuenta. Bien, tenemos láminas elásticas internas, ¿no? Y la capa muscular por acá, ¿no? La muscular, ¿no? Y la lámina elástica externa, ¿no? Que se puede ver por acá. Que dependiendo de cuál tipo de arteria sea, va a variar bastante esta cantidad de capa muscular que hay, ¿ok? Eso es lo que va a variar bastante. Y la adventicia puede ser incluso más amplia en algunos casos, porque la adventicia recuerda que el costado de toda arteria va a haber tejido conjuntivo, así que a veces no se puede discernir bien la adventicia de la media, o cuál es la adventicia exactamente, ¿no? Porque usualmente la túnica media tiene que ser muscular, ¿no? Como lo vemos acá. Pero la adventicia es más prominente y te puede confundir. Pero no siempre se va a cumplir eso, como te digo. Hay arterias elásticas, aunque son de gran calibre, que tienen adventicias prominentes. No te vayas a confundir pensando que esta de acá es eh, eh, tu túnica media, ¿no? Pareciera, porque es más grueso, ¿no? O sea, es mucho más prominente, pero no siempre es así. Bien, la adventicia puede ser más grande en algunos casos y la media puede ser más delgada. Si lo ves en una microscopía de amplio espectro. Lo importante es discernir, como te decía, de las dos láminas. Distingue las dos láminas, vas a saber las tres capas y las características que te mencioné. Así de simple. Ahora, una aorta de un recién nacido y de un adulto es muy diferente. Lo importante de distinguir es la túnica media. Si se dan cuenta, la túnica media, cuando nosotros recién nacemos, es una túnica media bastante delgada. No es tan prominente. No llega a tener sus 70 capas, como mencioné anteriormente. Tiene solamente 40, 35 capas. No tiene muchas más capas en el momento de nacer. Con el tiempo se va empezando a fabricar, se va empezando a producir más capas y con ello compensando, obviamente, el crecimiento y los factores de crecimiento también que van a estar asociados a esa túnica media con los leiomiocitos a su alrededor. Bien. Tenemos las famosas arterias de mediano calibre, también llamadas arterias musculares, por otro lado. ¿Qué son estas arterias musculares o de mediano calibre? Bueno, era una buena pregunta. ¿Por qué la de mediano calibre no puede ser una elástica? Usualmente no lo es. Bien, no puede ser una arteria muscular de un calibre más pequeño. ¿Por qué? Porque las elásticas tienden a soportar mayores presiones. Es por eso que las arterias de tipo elástica son más grandes. Y por eso se descarta que una arteria elástica sea pequeña usualmente. Y bueno, la túnica íntima de esta arteria muscular se va a discernir de la túnica íntima de una elástica, básicamente una arteria elástica, porque esta es más delgada, ¿no? Una túnica más delgada, ¿ok? Ok, de la íntima, ¿ok? En las arterias musculares, perdón, en las arterias musculares, y contiene una membrana elástica que sí es prominente, bastante notorio. O sea, acá se invierte un poco, ya no es tanto que la íntima se va a notar, sino se va a notar mucho más la lámina elástica interna, que acá se nota bastante bien la lámina elástica interna. Y si quieres distinguir la íntima, no se ve del todo, ¿no? Si lo ves a una microscopía no tan cercana, entonces no vas a notar muy bien la íntima. Pareciera que no tuviera, si lo ven así, ¿no? O que tiene muy poco, ¿no? Incluso que se puede estar incluso ese endotelio
eh, tal vez saliendo, no está en su lugar, ¿no? Pero en realidad sí está en la arteria y solamente que no se discierne tan bien, es más delgado. ¿Ok? Eso es a diferencia de la arteria de gran calibre o elástica, ¿no? O que también se dice de conducción, porque conduce. Tónica media, usualmente como se nota acá, es mucho más delgada. Eso sí es preciso decirlo, ¿no? Usualmente puede ser incluso más delgada, ¿ok? No va a tener tanta cantidad, ¿ok? Tal vez de láminas elásticas que se van a estar constantemente fabricando porque no lo requiere, por eso no tiene tantas láminas elásticas como si lo tiene una arteria elástica de gran calibre. La muscular usualmente tiene más músculo liso, o sea, la idea es más músculo, no necesariamente va a ser más grueso por ello, pero la idea al tener más músculo es que puede funcionar en ciertas zonas, como cuáles, donde haya músculo, usualmente en zonas de los brazos, de los miembros inferiores, entonces donde se requiera más fuerza muscular, ¿no? A comparación de lo que es un bombeo más potente, como puede ser la aorta, que es una arteria elástica. En cambio, en la parte muscular, una arteria muscular, vale la redundancia, también está en las zonas musculares usualmente, donde más se requiere este tipo de arterias. Ahora, la adventicia, acá la adventicia es importante tener en cuenta, ¿no? También se va a notar bastante bien la diferencia entre tónica media, ¿ok? Y adventicia, porque también tenemos una lámina elástica externa bastante notoria, ¿ok? Es mucho más gruesa, ¿sí? A comparación de la otra, que era de la arteria elástica. Entonces, ahí diferimos dos características importantes de las arterias de gran calibre y las de mediano calibre. Las de gran calibre no tenían una lámina elástica externa e interna tan gruesa a comparación de la muscular, ese es uno. Y la túnica media es lo más importante que tienes que discernir. Esta túnica media es más muscular que elástica, o sea, acá no hay tantas fibras de elastina, en conclusión, a comparación de las arterias elásticas que sí tienen más elastina, ¿bien? Porque su propio nombre y son arterias elásticas, entonces tienen que especializarse en ello. Es por eso que tenemos que tener en cuenta eso. Bien, chicos. Si tienen alguna duda, normal lo pueden dejar por el chat. Bien. Algo más importante que tengo que tomar en cuenta es que, tal vez lo mencioné antes, pero incluso puede haber vasos linfáticos, el nervio vasorum que vimos antes y el vaso vasorum, tanto en estos dos tipos de arterias, ojo. El nervio vasorum, vaso vasorum y los vasos linfáticos van a estar en los dos tipos de arteria, tanto muscular como la arteria elástica, ¿no? De gran calibre. No hay mucha diferencia en eso, ojo. Ahora, si te preguntaran, ¿cuál tiene más de esta cantidad? Es una buena pregunta. La que tiene más cantidad usualmente es la propia arteria elástica. ¿Por qué? Porque lo necesita más, obviamente. Nada más es esa la diferencia. Ok, acá vemos un poco más de lo que es una arteria muscular. Acá se nota bastante bien lo que mencionaba anteriormente. La lámina elástica interna, acá se ve bastante prominente, y el endotelio, que es más delgado, no es tan notorio, ¿no? Y en la íntima, en conclusión, tampoco. ¿Escuchas por acá un audio? Ok. Chicos, no sé si lo pueden silenciar. Gracias. Gracias, gracias. Ok, continuamos. Bien. Una túnica íntima, como decía, era más delgada a comparación de la otra que es la elástica. Y acá vemos células musculares que puede haber, o como siempre puede haber, en esta zona. Recuerda que la túnica íntima sí tiene células musculares alrededor. La que obviamente no va a cumplir del todo es la túnica media, que sí va a tener bastante musculares, pero acá puede haber incluso fibroblastos. Acá no lo hay. En la túnica media recuerda que usualmente no hay tantos fibroblastos a comparación de la íntima. Es otra buena característica, tal vez lo puedan apuntar por ahí, que a veces es datera. Donde hay más fibroblastos. Usualmente la cantidad de fibroblastos abunda más en la parte de la íntima, a comparación de la media que usualmente escasean o casi no hay. Acá no vas a ver fibroblastos, usualmente no. Entonces, ¿quién se encarga o qué células son las que más abundan en cada zona? Eso también es una buena pregunta. Las células que más abundan en la íntima usualmente son los miocitos, ¿ok? En general, y también fibroblastos, ambos, como el endotelio, que también tiene una función muy importante. Y luego, en la capa media, en la túnica media, va a haber más miocitos a comparación a otro grupo celular, que es muy escaso usualmente. Entonces, estos miocitos tienen más funciones, como mencionaba anteriormente, y por eso tienen otras funciones, las cuales es producir proteoglicanos y también producir fibras de colágeno, ¿ok? Además, no solamente los fibroblastos, ojo, pueden producir fibras de colágeno, también los miocitos, ¿ok? En la túnica media. Luego está la túnica adventicia, que puede haber vaso vasorum, acá se ve bastante bien este vaso vasorum prominente, propio de una arteria muscular, que puede ser bastante importante, tenerlo en cuenta.
Ahora, las arterias musculares, su distribución, vamos a verlas acá en esta lámina, que también es importante. Vemos su endotelio, bastante bonito, ¿no? Su membrana elástica interna, bien. Como se dan cuenta, si juntamos toda la íntima endotelio más lámina elástica interna, hasta ahí no es tan prominente. La túnica media la vemos bastante bien, la verdad, no vemos ninguna dificultad para poder observarla, está bastante notoria. Hay bastantes leiomiocitos presentes en esta zona de acá. Y la túnica adventicia, bueno, sí se nota bastante bien porque ahí está la lámina elástica externa, está bastante notoria, es gruesa. Y lo demás ya es obviamente adventicio. Ahora, una importante cosita a mencionar es que las arterias musculares son las que sufren un fenómeno llamado de Raynaud, que usualmente se ve en ciertos procesos no patológicos, pero también patológicos, ojo. Bien, acá tenemos una microscopía óptica donde se ve bastante bien la lámina elástica interna, la túnica muscular, ¿no? La adventicia en este lado y lo demás que es tejido conjuntivo alrededor, ¿no? En las arterias musculares suele suceder, como dije, como está en extremidades, suele aparecer este fenómeno del Raynaud. Entonces, usualmente en las manos se nota más esto. Entonces, una arteria muscular no necesariamente tiene que ser tan grande como para ser, como dije, un vaso de un miembro inferior, por ejemplo, de fémur, ¿no? Que tendría que ser mucho más grueso, ¿no? No, entonces una arteria muscular puede estar en las manos, no necesariamente tiene que ser tan grande, y va a tener este proceso. Este proceso usualmente es una vasoconstricción, un vasoespasmo, bastante notorio que se nota acá, ¿no? Cómo es que no va a pasar sangre, literal. Y la sangre que se queda acá atorada, obviamente hay sangre que se queda atorada en los capilares que no sale, pero tampoco entra sangre. Esta sangre atorada va a sufrir un proceso de desoxigenación, o sea, es decir, no va a tener oxígeno. Entonces, como no tiene oxígeno, va a perder oxígeno y por ello se pone más azul. La notoriedad se ve bastante en la mano. Un tipo de cianosis local, algo así, ¿no? Una cianosis en las puntas de los dedos, para ser específicos. Esta hipoxia tisular, obviamente, que se nota como una cianosis, va a poder luego recuperarse en una etapa que se llama de rubor. Esta etapa de rubor o tercera fase es una vuelta, es una reperfusión, usualmente se dice, para poder volver a llenar los capilares de sangre que sí está oxigenada y por ello se nota mucho más roja a comparación de el comienzo que estaba pálida, literal, la sangre que se quedó atorada, luego se volvió cianótica y luego se volvió por la perfusión una sangre mucho más rojita. Entonces, eso es lo importante en el fenómeno de entender el de Raynaud y que las arterias musculares tienen importancia en esto. Usualmente, ¿cuál es la zona que se compromete para producir el fenómeno de Raynaud? La túnica media, ¿sí? La túnica media es la que usualmente es comprometida en estos procesos, como también la venticia, ¿ok? Ambas. ¿Por qué? Porque usualmente acá entran cositas. Por ejemplo, procesos como el lupus, la esclerosis sistémica, son procesos en los cuales el nervo vasorum, el vaso vasorum, van a ser también conductos para llevar anticuerpos, para llevar restos moleculares, etc., entre otros tipos de problemas que puede ocurrir que van a producir en estas arterias musculares por esta entrada, van a afectar principalmente la túnica media, produciendo en estos leiomiocitos vasoconstricción. Es por ello que se constriñe tu tu arteria muscular de mediano calibre. Ahora, la arteria de pequeño calibre, bien, que le tenemos que hacer un versus a la arteriola, porque algunos, como les dije, lo ven como iguales, otros no, por eso tenerlo en cuenta. Como dije, la de gran calibre era 70-40 y la de mediano calibre era máximo 40, no tenía que pasar de eso. Ahora, la de pequeño calibre, ¿cómo es? La de pequeño calibre usualmente te dicen, contiene hasta 8, o sea, no más de 8, no puede pasarse de 8 capas, ¿ok? La túnica media, ojo. Entonces, la túnica media usualmente no puede pasarse de estas 8 capas y es lo que le diferencia casi siempre de todo. Obviamente, debido a ello también, todo va a ser más pequeño, porque es de una arteria pequeña. Entonces, el notorio también va a ser más delgado, usualmente, y no va a haber tejido conjuntivo, o sea, ya no hay tanto un subendotelio, se desaparece el subendotelio. Lo que sí vamos a encontrar es una membrana elástica interna. Y la túnica denticia sí vamos a encontrarla, pero también bastante difuminada o que no se distinguen tan bien de lo que es tejido conjuntivo alrededor o circundante a esta arteria de pequeño calibre. Entonces no se va a poner a notar tanto la adventicia del tejido conjuntivo. En esta microscopía sí se puede ver, ¿no? O sea, la adventicia sí podemos distinguirla, pero a veces no es tan distinguible, ojo, ¿bien? Entonces, aquí tenemos una arteria de pequeño calibre en dos cortes, longitudinal y transversal. En el transversal que acá vemos una pequeña capa fina de endotelio. Vemos todavía la lámina elástica interna, ojo.
Se distingue bien la túnica media, pero la lámina elástica externa suele desaparecer. Acá ya no es tan notorio. Bien, entonces una característica más de la pequeño calibre es que ya se empieza a desaparecer la lámina elástica externa. Puede haber, pero usualmente no lo hay. Bien, como acá no se nota tanto. Puede haber, pero no tan prominente, ¿no? En comparación de la interna. Y casi no presenta, ojo, fibras elásticas. Como se dieron cuenta, mientras más pequeña es la arteria, más elastina empieza a perder, pero va ganando más fibras musculares. Y en esta arteria pequeña, las fibras musculares no son más abundantes, porque obviamente es más pequeño a comparación de una muscular, pero lo que abundan más son fibras musculares, o sea, células musculares, ¿no? Leiomiocitos. Entonces, si tenemos que hacer una especie de comparación, cada vez hay más concentración, mientras más pequeña sea la arteria, de leiomiocitos y cada vez hay menos concentración de fibras elásticas. Bien, mientras más pequeña es la arteria. Bien, obviamente es por cantidad de sangre que está llegando, nada más. Si vemos un corte longitudinal, vemos la lámina elástica interna y la externa, y acá no se nota casi nada, ¿no? Como se logran ver acá, ¿no? Casi nada se puede ver, ¿no? Entonces, es lo que podemos distinguir. Muy bien. Listo, chicos. Ahora, las arteriolas. Las arteriolas sí se pueden distinguir bastante bien. Yo por eso lo separé de esa manera. Unos autores no lo separan, algunos sí. Pero yo sí lo noté bastante importante mencionar porque sí se diferencian bastante. Si lo ven acá. Comparamos estas capas, que no son muchas, si te das cuenta, son contadas. Son una, dos o hasta tres a lo mucho. Dependiendo del autor, hasta tres considera, o dos. Y acá lo mucho era 8, ¿no? Y sí se nota, ¿no? Que son más de 8, ¿no? O sea, tranquilamente son más de 3, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7 se podrá contar acá. En cambio acá a las justas contamos 3, ¿no? O 2, ¿no? Por eso solamente de dos capas, ¿no? Dos filas de células, entonces no más. Entonces una arteria usualmente de pequeño calibre se va a diferenciar de la arteriola, es que la arteriola es mucho más pequeña, tiene capas contaditas nomás, son 1, 2, 3, nada más. Puntualmente es eso, con los dedos puedes contar, no más. Obviamente ya no hay láminas elásticas acá totalmente ya no va a surgir una lámina elástica interna ni externa, no se nota bien. El otello acá se ve bastante bien, la media también. Pero lo que no puede distinguir acá es la adventicia. La adventicia usualmente ya no se distingue de lo que es tejido conjuntivo alrededor. Entonces, la adventicia en una arteriola prácticamente es indistinguible. No es tan notorio. ¿Bien? En cambio, aún puedo verlo de pequeño calibre, sí se puede notar bien. Pero en la arteriola ya no. Ahí ya se pierde esa notoriedad de observar la adventicia. Bien. Eh, bueno, chicos, ¿tienen alguna duda, pregunta? Nomás pueden dejarla. Bien. Ahora, vamos a hablar de la función de las arteriolas. Las arteriolas son células que van a producir vasoconstricción. Bien. Brevemente tenemos que mencionarlo, ¿no? Son células musculares las cuales van a estar alrededor de esta. De tipo liso, pues son leiomiocitos, como les dije. En antes no era correcto poner radiomiocitos. Es así, es error mío. Son leiomiocitos. Y las células endoteliales acá son contaditas, no son tan notorias. Bien. Y la adventicia no se va a poder ver, como dijimos. Su principal función es la resistencia vascular periférica o resistencia periférica total, como quieran mencionar, ¿no? Entonces, mientras más presión tú le metas a la arteriola, más presión va a favorecer, o sea, va a favorecer a un aumento de presión también arterial en general, ¿no? ¿Qué presión es la transmural? Si aumenta la presión transmural, o sea, del muro que está acá, por alguna razón, entonces va a aumentar más la presión, por ende. Tiene que suceder eso usualmente. Para mejorar, obviamente, la perfusión. Cuando lo necesite, obviamente. Bien, acá se ve bastante bien una célula muscular, un leiomiocito, ¿no? Con pinocitosis, ¿no? Con su núcleo contraído, con su lámina basal y sus haces de actina y miocina. Bastante notorio. Un leiomiocito bastante característico, ¿bien? De la túnica media, que todavía se puede notar, ojo, pero la venticia ya no. Ahora, un concepto mucho más microscópico, pero que sí se puede ver, ojo, bien, son las famosas metarteriolas. Las metarteriolas sí se puede distinguir bastante bien en ciertas láminas que tienen que ser muy rebuscadas. Esta es una anastomosis, bien. Usualmente esto está en el intestino delgado, bien. Esta anastomosis, esta red bastante marañada, ¿no? Que se nota bastante bien. Y que no pareciera algo tan notorio, ¿no? Las metarteriolas, ¿no? Pero sí se puede distinguir de los capilares. Esta es una metarteriola que ven acá, MA, ¿bien? Y los capilares que lo notan acá, ¿bien? Los capilares solamente son una capa muy fina de endotelio. Casi nada vas a encontrar de subendotelio, otra vez
sustancia morfa o alguna fibra de colágeno. Ya no se usará mucho eso, ¿no? Solamente es una fina cama endotelio capilar. Ahora, la metatariola sí se distingue bastante bien. Sí son capas, usualmente una, no más, a comparación del capilar, que es una capa también. Pero lo que sí se va a diferenciar bastante bien es que sí tiene, hay un poquito más de lo que es sustancia morfa, puede ser una célula mucho más prominente, no es tan delgada a comparación del endotelio, que aquí sí es bien delgado. Entonces, esa es la diferencia en el endotelio. En el endotelio suele ser la diferencia principal. Bien, pero acá sí se conserva todavía, ya no endotelio, sino células musculares. Bien, estas son células musculares y este es endotelio. Bien, que tienen funciones parecidas, eso sí, porque el endotelio también se vasoconstriñe y las células musculares también se van a contraer y por eso casi son indistinguibles, pero sí se puede notar bastante bien ahí la diferencia. ¿Ok? Metatariola y capilar. Y bien, si tenemos que hacer una comparación, aquí vemos más cositas, como por ejemplo arteriolas, que sí se nota bastante más grandes, ¿no? Arteriolas, ¿bien? Luego siguen las metatariolas y luego los capilares que son más finos, ¿no? Y si queremos ver el comienzo de cómo los capilares empiezan acá a llegar su cantidad de sangre, ¿no? Que se va de oxígeno, va a empezar a desoxigenarse, a formar vénulas, ¿no? Entonces, este dibujito que veíamos bastante tal vez en los primeros años, quienes son ya de grados mayores, lo distinguirán bastante bien, ¿no? Cómo es el paso de arterias a venas, ¿bien? Entonces, las arterias, como les iba diciendo, terminan usualmente en esta zona donde va a haber vasos linfáticos. Acá no se nota tanto en esta estructura que he puesto acá, pero sí debería haber vasos linfáticos que están alrededor de toda esta red. Debería de haber. Bien. Entonces las arterias van a finalizar en sus metaarteriolas y luego siguen los capilares. Y los capilares son un puente a formar las famosas vénulas. Bien, las vénulas. Bien, entonces en cortes, como le decía, ¿no? Anastomosis, tienen que ser cortes exactos de ciertas zonas, ¿no? Acá se ve bastante bien, lo mismo que lo anterior, ¿no? Aquí vemos en uno, una arteria todavía se ve de pequeño calibre, luego en dos se va a ver una metaarteriola que se va haciendo mucho más delgada y en tres vamos a ver capilares como tal que ya son bien delgados y así sucesivamente, hasta seguir formando ya vénulas y las vénulas van a formarse como venas, ¿bien? Estas son venas, realmente son más gruesas, ¿no? Estos de acá pueden ser vénulas, inicios de vénulas, ¿no? Se ven bastante más gruesas a comparación de un capilar que es más delgado. Y así, chicos. Bien, entonces acá vemos bastante comparaciones. Me gusta esta gráfica porque sí compara bastante bien este concepto con el otro. Bien, ¿qué es un capilar? Es una fina capa delgada de endotelio. Conclusión es eso. La metatariola puede haber células musculares, que sí se nota bastante bien acá la célula muscular con su núcleo bastante prominente. No es tan fusiforme como lo es endotelio, ahí se distingue bastante bien. Puede haber endotelio, como se nota acá al interior. Bien, entonces todavía podríamos decir que hay una pequeña túnica íntima, perdón, sí, una pequeña túnica íntima y una túnica media ahí, todavía una metatariola. Todavía podríamos decir que distinguir, ¿no? Pero solamente son unos cuantos limecitos ahí alrededor. Y al interior solamente unos cuantos endotelios, nada más, unas pequeñas células endoteliales y ya está. En cambio capilar solamente son células endoteliales, ya no hay nada de leucocitos alrededor, obviamente. Y la arteriola sí se nota bastante bien, ¿no? A comparación de la metaarteriola, ¿no? La metaarteriola sí es más pequeña, notoria, son contaditas las células, en cambio acá sí pues, se pueden ver más cantidad y puede haber bastante importancia, ¿no? Las arteriolas, que son diferentes a una metaarteriola. Y este es un bonito corte que distingue bien ese concepto, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo definimos a las mesotariolas? Son microvasos cortos de microcirculación, no son tan notorios como les dije anteriormente. En las microscopías son contadas, las que van tal vez a llegar a ver, o capaz nunca pueden llegar a ver si tenemos una metatariola, porque son muy difíciles de encontrar. Solamente ciertos cortes específicos los van a poder hallar en estas ruedas anastomóticas, ¿no? Y bien, es eso, ¿no? Como le dije, es una capa discontinua, usualmente células musculares. Por definición es eso. Bien. Por definición, una capa de células musculares de menudo discontinua, ¿no? No están continuas. Bien, chicos. Ahora vamos a hablar de capilares y con eso nos vamos a un pequeño break para empezar con venitas. Bien, entonces los capilares, chicos, se dividen en tres tipos. Bien. En dos en general, ¿ya? Para serles sinceros, en dos. ¿Por qué en dos, Diego? ¿Por qué no dividirlos en tres como aquí está en el gráfico? O usualmente lo dividen en los libros. Te cuento, mira. Los capilares continuos son de dos tipos. Capilar continuo no fenestrado, algunos libros lo ponen así, no fenestrado, y algunos lo ponen a capilar fenestrado como continuo fenestrado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Es porque todavía hay continuidad, pero ¿de qué cosa? ¿De qué cosa hay continuidad exactamente? De algo, de la lámina basal. La lámina basal en ambos,
es continua. Entonces a ambos se les podría considerar, tanto al fenestrado como al continuo, como continuos. Algunos libros lo dividen así, otros no. Así que al final lo menciono más que nada para poder entender bien ese concepto. Ambos los podrías considerar continuos. Pero ¿por qué en algunos libros no lo componen ese término continuo? Porque su función no es tan similar, es diferente. La función sí varía, obviamente. Y entonces, como el capilar continuo se llama también no fenestrado, entonces, ¿cómo lo vamos a catalogar? Como uno que carece de fenestraciones en su pared, ¿ya? Entonces, al ser solamente un endotelio, ¿ok? Como eso dijimos en antes, capilar solamente es endotelio, no hay células musculares acá, acá no metamos a las células musculares, tiene su lámina basal todavía. Obviamente es continua, pero como no hay fenestraciones, no hay un puerto de entrada, ok, exacto, pero sí puede haber transitosis, pinocitosis, puede haber transporte celular normal, ¿no? Eso no hay ningún problema en eso. Sí puede haber, obviamente, ese tipo de transporte celular de gran tamaño. Pero usualmente usa también el intercambio de gases, ¿sí? Es lo más notorio en el capilar continuo. Un buen intercambio de gases. ¿Qué es lo que va a caracterizar eso? Entonces, las células endoteliales tienen un citoplasma usualmente completo, continuo, bastante notorio, ¿no? Se usan caviolas, bien. Las caviolas son una especie de proteínas de transporte, ¿no? Van a ser proteínas las cuales van a permitir el transporte y formar vesículas que puedan ir al interior de la célula, ¿no? Entran a este endotelio y van a su núcleo, van alrededor a hacer algún tipo de transporte o comunicación celular que se necesite. Bien. Son vesículas intracitoplásmicas, como dice acá, ¿no? Las cuales van a estar revestidas por la proteína caviolina, ¿no? Es lo importante. Bien, y su lámina basal es continua. Con que memorices eso es suficiente. Bien, suficiente. Bien, ahora, los capilares fenestrados, que usualmente son viscerales, como dice acá. Acá dice somáticos por algo, ¿no? Acá son viscerales, entonces está en vísceras usualmente. Luego vamos a ver específicamente dónde está cada uno. Entonces, si son viscerales y son fenestrados, entonces su función va a ser, ahora sí, transportar algo que sí importa más. Porque esa fenestración es por las puras. Necesitamos un filtro, entonces. Entonces, estos se encargan de la filtración. Entonces, ese va a ser tu haz para poder diferenciar bien un capilar fenestrado, que también se dice continuo, de un continuo no fenestrado. Que el fenestrado sí va a hacer estos procesos normalmente. Lo normal es que sí va a ser un proceso igualito que el capilar continuo, pero además de eso, esa fenestra, esa F, también va a ser de filtración. Entonces, va a ser una fenestración a nivel del endotelio. El endotelio se fenestra, ojo, no la lámina no, el endotelio se fenestra, y esto facilita el intercambio entre sangre y tejido. Bien. Esta fenestración, bien, puede tener o no diafragma. ¿Y qué es eso? El diafragma es un pequeño puente entre fenestra y fenestra, ¿no? O sea, entre el espacio que deja este pequeño orificio, esta pequeña abertura de endotelio, es un pequeño espacio. Eso es fenestra. ¿Ok? Eso es lo importante. No vayan a confundir con lo que vimos en antes. También hay fenestraciones en las láminas elásticas de gran calibre. Antes lo vimos también brevemente. También hay fenestras, sí. Pero estas fenestras de las láminas elásticas de gran calibre son notorias en la microscopía óptica. En cambio, estas son fenestraciones del propio endotelio, que no es lo mismo. ¿Sí? No lo vayan a confundir. ¿Ok? Entonces, esta fenestración con diafragma son fenestraciones mucho más microscópicas, mucho más pequeñas. ¿Bien? Incluso tienen una medición en nanómetros, ¿sí? No se pueden venir por, este, por micrómetros, ¿sí? Aquí está puesto el tamaño, ¿no? De 10 a 100 nanómetros, o sea, es bastante amplio. Perdón, es bastante pequeño, una fenestra, no es a comparación de la otra que vimos, ¿sí? ¿Dónde podemos verlo? Obviamente en donde sí o sí necesites una buena filtración, pues, en los médulos renales, eso es obvio, creo. Bien, entonces, ¿qué pasa si se daña esta filtración? Usualmente se causa un famoso síndrome, ¿no? Famoso síndrome nefrótico, ¿no? ¿Qué pasa en síndrome nefrótico? Empieza a filtrarse proteínas por alguna razón. ¿Por qué? Porque las fenestras empezaron a abrirse mucho más, o sea, es más prominente la fenestra, el orificio, la abertura, y el diafragma se empieza a perder también. Entonces, hay zonas donde no hay diafragma, entonces ahí va a poder pasar mucho mejor la proteína, y la proteína se va a ir por la orina, y no se va a filtrar correctamente. ¿Sí? Es lo que usualmente suele pasar en este famoso síndrome nefrótico. Para quienes han llevado ya un poquito de medicina interna, sabrán un poco más de ello, ¿no? Otra vez fisiopatología. Ahora, mencioné último el capilar discontinuo o sinusoidal, que es bastante famoso. Entonces, ¿dónde lo encontramos? En dos lugares principales y que no te tienes que olvidar. Este es el que sí o sí tiene que cobrar en dos lugares.
Hay un sinusoide hepático y hay un sinusoide esplénico. Solo esos dos tienes que recordarte, principalmente esos dos. O sea, en el vaso, ¿qué va a pasar? En el vaso necesitamos sí o sí una abertura total, incluso de la lámina basal. Lo que necesitamos, ¿qué cosa? Que sea la famosa hemocateresis. ¿Alguno sabe qué es la hemocateresis? Tal vez por ahí. ¿Se puede escribir en el chat? Chévere. O lo pueden tal vez al oír el micro, mencionar por ahí. Bien. La hemocateresis, creo que no sé si tiene activado el chat o no. Ajá, muerte de los glóbulos rojos. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, la famosa hemocateresis se va a producir por eso, por los capilares sinusoidales del vaso, ¿bien? Entonces, con los capilares sinusoidales del vaso es posible que pasen estos eritrocitos y se puedan destruir, en pocas palabras, ¿no? Por los macrófagos esplénicos. Ya está, eso es lo más importante. Y lo otro es que en el hígado necesitamos también capilares discontinuos sinusoidales porque necesitamos hacer una limpia. O sea, recuerda que en el hígado hay todo un proceso de detoxificación totalmente de todo. Es por eso que necesitamos un diámetro mucho más amplio. Bien, y es lo que usualmente suele suceder, ¿no? Recuerda que en el hígado hay más peroxisomas y con eso se empieza a destruir casi todo. Entonces, el vaso es importante. Es un órgano que tiene el capilar discontinuo y el hígado también. Esos dos. Bien, entonces, características importantes de los capilares. Bien, ya vimos, ¿no? El no fenestrado, como se ve bien acá, es un tipo de capilar continuo no fenestrado, como les decía, que está solamente en la piel. En la piel se difunden gases, se difunde agua, hay en el pulmón también, a nivel de corazón también. Así que solamente suele suceder eso, ¿no? Tejido muscular, conectivo, nervioso y glándulas exocrinas. Usualmente está ese tipo de capilar no fenestrado. Bien. Y el fenestrado, donde te mencioné anteriormente, usualmente está en el glomérulo, en glándulas endocrinas, en la absorción, también está en el intestino delgado y en el intestino grueso. Este capilar fenestrado también hay bastante, es bastante abundante, porque necesitamos absorber cierta cantidad de solutos, cierta cantidad de iones. Es por eso que hay un diafragma, por eso también hay fenestras para poder hacer un pase mejor. Pero obviamente no vamos a hacer un pase de sustancias grandes, ¿no? Eso es obvio que no. Y el discontinuo, como le mencioné anteriormente, sí o sí tiene que tener un paso de sustancias grandes, eritrocitos, sustancias nocivas, entre otros tipos de sustancias que son muy grandes, ¿no? Entonces ahí vemos bastante bien la diferencia microscópica. Quiero que lo vean más que nada en microscopía. Como le dije, tiene que ser una microscopía electrónica, no puede ser la óptica para poder observarlo. Entonces, el páncreas, por ejemplo, es un órgano que tiene que tener un capilar continuo, porque no puede dejar salir ninguna sustancia, obviamente. Como es un capilar continuo, tiene pericitos usualmente, que son las células que van a encargarse de esta zona, ¿no? Bien, este pericito que está acá, ¿no? Alrededor, ¿no? Que también puede ser vasoconstricción, ojo. Y su endotelio que está acá, su célula endotelio, que es continuo usualmente, ¿bien? Puede tener uniones estrechas, ¿bien? Uniones adherentes, entre otras uniones que puede tener por ahí. Luego el yeyuno. El yeyuno también, como dije anteriormente, parte del intestino delgado, también tiene que tener fenestraciones, igual que el glomérulo, porque tiene que permitir paso de sustancias, iones o agua, ¿no? En general es eso. O también vitaminas, ¿bien? Y en el hígado, no solamente en el vaso, hay los capilares sinusoidales. Fundamentalmente es eso, ¿ya? Bien, este es un esquema bastante importante del Gardner, bien, de las diferencias entre los perdón, cuatro tipos de clasificaciones de arterias más importantes, bien. Si se aprende este esquema, chévere, es lo más importante que tener en cuenta. Más que nada las túnicas medias, donde va a diferir casi todo. Y de ahí la arteriola, que es un concepto, bien, es un concepto más de la microscopía electrónica. También se puede en microscopía óptica, como le decía, pero no siempre se mencionan las metabterioles, porque son un concepto, no es tanto como que unas arterias bien notorias, ¿no? Como le mencioné anteriormente, a veces no se distinguen correctamente. Ya, entonces principalmente son esos, ¿no? Arterias elásticas, musculares, arterias de pequeño calibre, que no se menciona acá, pero también se podría mencionar, arteriolas y metarteriolas por último, ¿bien? Esa es la principal diferencia. Y antes de tomar una pequeña pausa, un pequeño break, hablar de arterias versus las venas. La diferencia principal es la siguiente. Una vena se va a diferenciar de una arteria en lo siguiente, en la túnica media. ¿Por qué? Porque la túnica media acá va a ser, a pesar que sea una vena de gran calibre, ojo, va a ser muy pequeña la túnica media, ¿bien? Y usualmente no se nota del todo en las venas elásticas, ¿bien? Sobre todo en las vénulas, en las venas de pequeño calibre, a veces no aparece del todo las láminas elásticas, ¿bien?
En las de gran calibre y mediano calibre ya empiezan a aparecer, ojo. Pero en las de pequeño y las vénulas solamente no aparecen. Bien, pero sí puede aparecer. Y esa es la principal diferencia. Una similitud es que ambos comparten vaso vasorum, nervo vasorum, ojo, y vasos linfáticos también. ¿Sí? Sí comparten eso es en común, los dos lo tienen, ya. Tienen las cuatro capas en sí, ¿no? El endotelio es parte de la íntima, recuerda, la media y la adventicia, ¿no? Sí tienen esas capas, no hay mucha diferenciación en eso. Y la continuación es la siguiente, ¿no? Como te iba comentando, como vamos a empezar en un momento. Entonces, eran arterias de pequeño calibre estas de acá, y luego de la arteria de pequeño calibre sigue tu arteriola. Luego sigue por concepto tu metaarteriola, empieza la red capilar, ¿bien? Y en tu red capilar empiezan a fabricarse las famosas vénulas, ¿bien? Y las vénulas ya van a ser un medio para empezar a desoxigenar la sangre, ¿bien? Poco a poco. Bien, entonces vamos a volver con la parte de las vénulas en un momento. Les doy un break de 2 minutos y volvemos. Bien, chicos.
Ya, bien chicos, vamos a continuar. Voy a compartir otra pantalla. Nos habíamos quedado en este apartado de vénulas. Ah, no, voy a compartirles bien la pantalla para que no se note. Y ahora sí, ahora sí. Bien, entonces para terminar la parte de venas, empezamos con vénulas. Bien, en orden. Entonces las vénulas chicos son una estructura que es como que similar a las arteriolas. Bien, entonces luego de los capilares, nos quedamos en capilares en antes, que son finas capas, bien, son endotelio, que los capilares son eso. Acá se nota bastante bien cómo es un capilar, acá ven, capilares. Ok. Luego eso siguen las famosas vénulas, pero tienen un nombre propio, vénulas postcapilares, así se llama, no solamente vénulas postcapilares, bien. Las vénulas postcapilares van a ser vénulas que son vasos pequeños formados por la unión de varios capilares. O sea, varios capilares se unen, forman vénulas postcapilares. Eso sería lo que seguiría. Y luego de la formación de venas postcapilares, ¿okay? Que la cual es una estructura bastante notoria con endotelio. Y, ojo, todavía no hay músculo liso acá, ojo. En las venas postcapilares todavía no hay músculo liso, es lo importante. No vas a encontrar leguminecitos todavía, usualmente no. Bien. Sí puede haber pedicitos, acá sí. En el capilar usualmente no hay, o puede haber uno o dos pedicitos. Usualmente es muy ausente el pedicito en el capilar. Pero puede haber, no, eso no hay duda. En las vénulas ya empieza a aparecer pericitos, pero no hay células musculares. Bien. Entonces, las vénulas postcapilares no las tienen. Ahora, luego siguen las vénulas colectoras, que son las que están acá, que son bastante más grandes, ¿no? O sea, aquí ves la vénula postcapilar, que es chiquita, bien, está acá, postcapilar, y la vénula colectora, que es mucho más grande, bien, notoria. No tiene una túnica todavía discernible, bien, es de mayor diámetro, es lo importante. Y si tiene células musculares, bien, si empiezan a aparecer acá las células musculares. Puede haber una o dos capas, bien. Acá simplemente vemos una sola capa, bien, una sola capa de células musculares, por ahí, acá veo más, acá veo más. Son una sola capa de células musculares o dos, no puedo ver más de eso, bien. Y luego distinguir bien las arteriolas, ¿no? De estas acá, ¿no? Las arteriolas no son vénulas colectoras, ¿no? Bien, bien, no son vénulas colectoras, ¿no? Y las arteriolas, como se ve acá, ¿no? Arteriolas, bien. A diferencia de las venas colectoras son diferentes, ¿no? Y las vénulas musculares, como mencioné anteriormente, pueden tener una o dos capas de células muscular, ¿no? Acá sí se nota que hay dos, ¿no? A comparación de las colectoras, que a veces no lo tienen, bien, células musculares a veces no lo tienen, puede haber una o dos, pero la que sí tiene es la muscular, ¿no? La vénula tipo muscular sí lo posee. Entonces, es en ese orden, ¿bien? Primero es capilar, luego vénulas postcapilares, vénulas colectoras, luego vénulas musculares y las arteriolas estuvieron antes, ¿no? Solamente puse acá la imagen para poder distinguir también. No es que la arteriola siga, no es que vuelva a la arteria, ¿no? Sino solamente es para distinguir bien cómo se diferencia de las vénulas musculares, ¿no? A veces tú puedes confundir estas dos, ojo, porque se ven bastante similares, solamente que la vénula bien muscular o capilar, perdón, colectora, o sea, esas dos van a ser muy diferentes a una arteriola porque son más grandes y no tienen usualmente tantos miocitos, ¿no? Como si le puede tener una arteriola, a veces tiene un poco más, hasta dos capas o tres, no puede haber más. Pero la vénula sí casi no tienen nada, o una o dos capas nomás. Bien, entonces las vénulas en general se puede identificar el núcleo de algunas células, ¿no? Bastante notorio, ¿no? Del endotelio, bastante prominente. Hay membrana basal, todavía no hay lámina elástica, por eso todavía no lo pongo. Puede haber pedicitos, ¿no? Algunas prolongaciones de estos, ¿no? Este es el núcleo de un pedicito, estas son sus prolongaciones, por acá, más o menos algo así. Y acá se ve una fotomiografía, bien, donde se ve claramente el citoplasma de una célula, ¿no? De tipo endotelial. Todo esto básicamente es un tipo endotelial, ¿no? Se ve acá su núcleo, su membrana basal, bien, alrededor. Ahora hay venas de pequeño calibre o mediano calibre. Ya, eso vamos a notarlo bien acá. Entonces, ya vimos vénulas, ahora vamos a hablar de pequeño calibre. Ahora sí hablamos propiamente de las venas. Entonces tenemos tres capas otra vez, ahora sí tenemos las tres capas bastante notorias. En antes solo habíamos visto una íntima y una media, podría decir naciente. Todavía no hay como otra de esas dos, pero acá sí ya podemos decir que hay eso. Entonces en una vena de pequeño calibre ya hay esas tres capas. Entonces,
tú vas a notar bastante bien la diferencia acá. Bien, entonces habíamos quedado con las vénulas de tipo muscular. Ahí acababa la filita de todas las vénulas, ¿no? Entonces, estas vénulas musculares, cuando se empiezan a unir, que acá ven, son musculares por algo, no es por las puras. Tienen fibras musculares para poder empezar a prolongar su endotelio, su túnica íntima. Esta prolongación de la túnica íntima tiene un nombre propio, se llama válvula. Válvulas, ¿bien? Las válvulas de las venas. Las válvulas de las venas es túnica íntima que se prolonga, que empieza a crecer, para empezar a impedir que este flujo de sangre retorne, o sea, que no haya un reflujo. Bien. Evitamos el reflujo gracias a las válvulas, que son una prolongación, una extensión de la íntima. ¿Ven? Pues se pregunta examen. ¿Qué es una válvula de una vena? En general, sea de pequeño, mediano o gran calibre, es una prolongación de la túnica íntima. Acuérdate de eso, ¿bien? Ahora tenemos las tres capas, ¿no? La túnica íntima tiene endotelio, ya empieza a haber tejido conjuntivo, o sea, ya hay subendotelio, se puede notar a veces, el subendotelio, ya hay túnica media de dos o tres capas de músculo liso, ya bastante notorio. En antes había uno o dos, ahora sí hay hasta tres. Y en la túnica adventicia ya se nota bien, ya no parece tejido conjuntivo alrededor, bien. Ahora sí se nota bastante bien la adventicia, acá se ve bastante bien la adventicia, ¿no? Poquito de adventicia por acá, ¿ya? A diferencia de las vénulas que no tenían prácticamente nada, muy indistinguible. Y aquí se ve un corte longitudinal, bastante bien las capas, ¿no? Endotelio, esta zona, túnica media, y la adventicia, bueno, que se ve principalmente abajo, no se ve tanto arriba, ¿no? Acá se ve la adventicia, acá sí se ve un poco de adventicia, ¿no? Esta zona de acá, adventicia, ¿no? La capa de acá abajo, adventicia. Bien, donde vemos acá un conocido, ¿no? Un vaso vasor, un pareciera, ¿no? Que está en esta zona. Entonces, las venas de mediano calibre, ya ahora sí vamos a distinguirla bastante bien de lo que es una vena de pequeño calibre, que es mucho más grande. Recuerdo, la luz de las venas son más grandes de una arteria. Entonces, la luz, bien, de este vaso sanguíneo, ¿ok? Es lo que vamos a poder distinguir bastante bien. Entonces, esta luz te va a distinguir de una arteria, como también las túnicas, obviamente. Entonces, la túnica íntima a veces no es tan distinguible, pero aquí podría estar, ¿no? La túnica íntima. La túnica media sí es bastante distinguible. Es delgada, pero sí hay, ¿no? Hay fibras musculares bien lisas, ¿no? Que no son una capa así concéntrica, bien definida como las arterias. Acá no es tan definida esa capa. Y sí hay una túnica adventicia, que es tejido conjuntivo laxo. Igual como vimos en antes. Y sí, acá vemos vaso vasorum, nervo vasorum y vaso linfático. Eso sí, no hay duda. Eso sí también hay. Ahora, ¿hay fibras elásticas? Sí, sí hay fibras elásticas. Claro que sí. Hay fibras elásticas que van a estar alrededor del endotelio. En la túnica media también puede haber. Pero no son tan importantes o tan abundantes como si lo es en una arteria que si no necesita. Bien, eso es lo de importante. Y recuerden bien, las válvulas sirven para impedir la formación de varices, que usualmente es una debilidad que usualmente surge en la túnica media, como dice acá, ¿no? Porque hay aumento de la presión intramural, por alguna razón hay un aumento de la presión. O sea, ponte que una persona obesa, ¿no? Tenga mayor predisposición a que la grasa empiece a ocupar más espacio. Entonces hay una presión que está en la vena. Esa presión dentro de la vena va a causar que no pueda subir la sangre. Entonces la válvula no puede ni ayudar al reflujo. Entonces la vena se empieza a hinchar, en conclusión. Como en el ejemplo de acá, que está bien hinchada, ¿no? O sea, se empieza a hinchar bastante, incluso más que hinchar. Entonces, tanto que se hincha, se empieza a trombosar, empieza a haber cierta de trombosis y se empieza a formar una especie de varicosis, ¿no? Las venas, usualmente es eso. Entonces hay más venas que se van a empezar a notar mucho más dilatadas. ¿Ok? Entonces una vena de mediano calibre, acá se nota bien las partes, ¿no? Entonces, la túnica íntima, vamos a notarla bien eso. La túnica íntima es esta, ¿no? La que vamos bastante bien acá. Voy a poner de amarillito. Bien. Acá bastante notorio, ¿no? La túnica íntima. Bien. Ok. Entonces la túnica íntima se nota bastante bien en esta zona de acá, ¿no? Es lo que vamos a poder ver bastante bien. Ahora la túnica media, bien, la túnica media, es esta de acá, la que está acá, no teme, ¿no? Túnica media. Ok. Acá sí se nota bastante bien la túnica media, acá hay fibras musculares ya prominentes. Son algunas capas. Los libros no todos lo describen cuántas capas son exactos, ¿no? Usualmente son 10, 12 capas. No son muchas capas, bien.
de muscular, son pocas. Incluso a veces ni siquiera se cuentan capas, como le decía, porque no forman unas capas exactas, son más fibras musculares dispersas. Usualmente es eso, en las venas, es lo que a veces también se suele decir. Por eso no todos los libros ponen, hay una cantidad de capas exactas porque no se puede contar. Pero son varias capas, pero no son tantas como la de las arterias, que sí son bastante grandes. Y la túnica adventicia es toda esta túnica de acá. Y te preguntarás, la túnica adventicia ahora es grande, ¿no? Bastante notoria. Sí, la túnica adventicia a veces es mucho más gruesa que la túnica media. Igual como vimos en antes, en arterias puede pasar. Claro, no es la como que siempre la túnica adventicia va a ser más grande que la media, pero puede pasar que la túnica adventicia en una arteria sea más grande, pero en las venas es bastante notorio esto. Entonces, una diferencia más. Adventicias en venas, a menos de mediano calibre, sí es bastante gruesa, o sea, es más notoria que la media. Y la túnica media es parecida a las arterias, pero tiene poca cantidad de músculo liso. Puede ser circulante, circundante, ¿no? Pero no es tan bien definidas. Y las de gran calibre, eso sí es importante tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo se diferencia la de mediano? Entonces, las de gran calibre sí van a tener bastante importante, bien, sus túnicas, ¿no? La íntima, en este lado de acá, la túnica íntima, se nota más o menos, ¿no? No es tan notoria, pero sí se nota porque empiezan a aparecer fibras musculares, ¿no? Y cuando aparecen fibras musculares empieza a tener más rosadito, ¿no? Propio de las sustancias como los proteoglicanos, las fibras de colágeno, que les dije que sintetizan estas fibras musculares, se empieza a tener más rosado. O sea, se nota el color eosinófilo, rosado, que te va a permitir notar una túnica media en una vena de una túnica íntima. De eso no te vais a equivocar. Y la adventicia se nota bastante bien porque ahí ya empieza a haber fibras de colágeno, empieza a aparecer más fibras otra vez por ahí, longitudinales de los musculares por ahí no tan notorias, a comparación de la media, pero puede haber algunas cuantas, ¿no? Y puede haber también tejido conectivo laxo, que es lo más notorio, ¿no? Alrededor, bastante tejido conectivo laxo, alrededor, glándulas, alrededor. No necesariamente va a tener músculo, como sí lo tiene la túnica media. La túnica media tiene fibras musculares, acá se ve bastante capas de fibras musculares, no tantas, pero sí hay. Bien. Entonces, ¿cómo diferenciamos esta de la de mediano calibre? Porque usualmente sería el tamaño, ¿no? Si comparamos el tamaño, sí. Acá serían más de 12 capas, la túnica media, más de 10 capas, usualmente. ¿Y cuál un ejemplo de vena de gran calibre? La vena cava inferior, usualmente la de gran calibre, la que se va a notar bastante. Bien. Eh, una diferencia importante y similar, bien, es la capa gruesa de tejido conjuntivo subendotelial. O sea, acá sí se va a notar endotelio bastante bien. Acá sí hay esta pequeña capa de subendotelio. O sea, el subendotelio es más grueso en la íntima. Ese es uno, para diferenciar la de mediano calibre. Ese sería más teórico, ¿no? La íntima no hay mucha diferencia. Usualmente a veces hay más de 12, como le dije, más de 10 puede haber, pero a veces no hay mucha diferencia. Como ejemplo, acá no hay más de 10 o 12, pero a veces sí hay. Pero la adventicia es la que está más desarrollada, porque usualmente tiene más células alrededor. Y si es una vena de las células musculares, puede aparecer rhabdomiocitos, puede aparecer también por ahí algunas eh, células musculares de tipo cardíaca, también pueden aparecer alrededor. Bien, que puede diferenciarlo tal vez de las arterias. Entonces, la luz lo vemos acá arriba, ¿no? Una vez más, en una microscopía mucho más amplia, vemos la túnica íntima. Acá ya empieza a aparecer bien la lámina elástica interna, acá se nota bastante bien. También debería haber una de mediano calibre, solo que no lo hemos visto del todo. Bien. La túnica media, bien. Hay fibras elásticas en esta zona de acá. Ok. Hay fibras de colágeno también, que se tienen bastante rosadas. Bien. Puede ser rosado, como les decía, en esta zona. También hay proteoglicanos, no se olviden de eso. Puede haber células alrededor, bien, que son bastante notorias. Puede haber fibras de colágeno que también siguen siendo rosadas. Y etc. Entre otros tipos de células musculares que puede tener la adventicia, ¿no? Porque es tejido conectivo laxo. Y por último, la comparación de venas, chicos. Las venas son de mediana y pequeña y las vénulas, ¿no? Que vimos en antes, ¿no? Si te preguntaran diferencias, primero los pericitos, diferencia bien de lo que es todo lo demás de arriba, igual que en las arteriolas, ¿ok? Las venas de pequeño y mediano calibre se van a diferenciar de las de gran calibre porque el endotelio está mucho más desarrollado. El subendotelio es muy notorio. Bien. Acá hay válvulas en algunas, como también en las de gran calibre, pero es un poco más grueso el subendotelio, es la diferencia. Ahora, la túnica media es la importante, ¿no? Acá hay fibras reticulares, elásticas en la de mediano, y en las de túnica media de gran calibre hay tejido conjuntivo bastante, y células musculares, obviamente, ¿no?
La adventicia es bastante notoria, ¿no? Puede haber células cardíacas, como dije, puede haber fibroblastos alrededor, diferentes tipos de células que pueden estar alrededor, no hay ningún problema. Las venas de mediano calibre, solamente hay fibroblastos, la adventicia es notoria, como dije anteriormente, y usualmente es la de mediano y gran calibre no se nota del tanto, solamente la de íntima y la adventicia y la media te va a notar eso. Y en las vénulas casi nada de adventicia, entonces prácticamente no se describe, solamente puede algo de colágeno y algunos fibroblastos que la pueden aparentar, más no distinguir del todo. Y listo chicos, eso sería casi todo lo de hoy. Voy a hacer una pequeña resolución del banco que les hicieron. Ah, en lugar de radiomiocitos era leiomiocitos, chicos, ¿bien? Era leiomiocitos. Lo corregí, me escribieron en el chat. Ella leiomiocitos. Acá lo corregí. Le voy a pasar las diapos igual, ya las corregí las diapos. Me dijeron en el chat. Leiomiocitos, chicos, ¿bien? Leiomiocitos. No son ragdo, ¿ah? Rhabdomiocitos es en el músculo esquelético, ¿bien? En el músculo estriado esquelético de las extremidades. Ahí es el rhabdo. Por eso hay rhabdomiólisis, ¿bien? Y en cambio, en estas arterias es tejido muscular liso y por eso va a haber leiomiocitos, ¿ok? Esa es la principal diferencia. Ok, ok, ok. Ahora les voy a compartir bueno, las pequeñas preguntas que les había mandado. Vamos a intentar resolverlas, ¿ya? Para razonarlas con ustedes. Algunas sí estaban un poquito como que va a pensar, a otras no tanto, ¿no? Bien. Entonces, teníamos varios tipos de arterias, recuerden. Vamos a hablar un pequeño breve de eso. Paciente de 65 años con antecedente de hipertensión sometido a cirugía de bypass aórtico. Te dice durante la cirugía, te dice que el cirujano menciona importancia de la estructura de la aorta que soporta constantes estiramientos durante el proceso sístole y diástole. ¿En qué capa de las arterias, según corresponda, las membranas fenestradas, te dice, ojo, no capilar, dice membranas fenestradas, son esenciales para su función, te dice? Bien, si hablamos de unas membranas fenestradas, las únicas, bien, el único tipo de arterias que tienen estos son las arterias elásticas, bien. Las arterias musculares no tienen las fenestraciones, ¿ok? Porque no hay lámina elástica. Como no hay lámina elástica en los musculares, no va a tener esas fenestraciones, que son propias de las arterias elásticas. Entonces, descartamos musculares por ello. Musculares, descartado. Bien. Ahora, en el endotelio no hay, obviamente, descartado. Entonces solo te quedan dos: túnica media o adventicia. Y obviamente si te dicen membranas fenestradas, te dice que esto ayuda en el proceso de sístole y diástole. Entonces, ¿cuál es la principal capa que debería tener estas pequeñas membranas? Obviamente, la túnica media. Bien, la túnica media de las arterias de conducción, o también llamadas, ¿cómo se llaman, chicos? Elásticas, ¿no? El otro nombre que se usan para estas, elásticas. Bien, para las arterias de conducción, también se llaman elásticas. Recuerden que son sinónimos y se ubica en su tónica media. ¿Ok? Siguiente. Los capilares fenestrados tienen características estructurales específicas que facilitan la filtración. Dice, ¿qué capilares poseen fenestraciones sin diafragma y dónde se localizan? Te preguntan acá. Bueno, solamente había dos lugares que les mencioné que se acuerden. Bien, poseen fenestraciones sin diafragma y dónde se localizan. ¿Cuál sería, chicos? Hay algunos lugares, solo específicos nomás. Específicos, donde dice poseen fenestraciones sin diafragma y dónde se localizan. Son fenestradas, ojo, entonces sí son continuos y por eso más o menos descarto. Ok, pues primero descartamos hígados, ¿sí? ¿No? ¿Ya? Descartamos hígado. Hígado no es, ¿ya? Porque ese recuerda que es de tipo sinusoidal, ¿ya? Entonces por esa parte como que no va mucho. El músculo esquelético como que tampoco va tanto, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿cuál marcarían ustedes, chicos? No veo el chat, así que me gustaría ver el chat. Páncreas. La he Ah, mencionado. chicos, disculpen, no les escuché, se me trabó el internet. ¿Qué dijeron? Sí, Diego, mencionan la alternativa E. La alternativa E, la D, la C. Ya, bien, gracias. Ok, bien. Entonces, chicos, la respuesta acá es principalmente la C, ¿bien? La que no tiene usualmente fenestraciones, perdón, tiene fenestraciones, pero no tiene diafragma, es el glomérulo renal. A veces sí lo posee, a veces no.
pero sí lo puede tener. El páncreas también podría ser una buena opción, pero el páncreas era un capilar principalmente continuo, ¿bien? Principalmente continuo, que puede no tener fenestraciones, ojo, pero el páncreas sí puede ser un capilar continuo. Mm, pero que tenga fenestración usualmente no, ¿bien? Por eso también se descarta, ¿ya? Sistema nervioso no tiene esta función, así que no lo... El principal es la C. Como puede no tener fenestraciones, ojo, bien, el glomérulo renal. Siguiente es la 3, ya bien. Un paciente con diagnóstico de reflujo gastroesofágico crónico es un tratamiento con inhibidores de IBP. El famoso IBP que se da usualmente a estos pacientes, ¿no? Basándose en estudios in vitro, ¿cuáles los siguientes sean afirmaciones? Describe un posible efecto adverso del IBP a largo plazo en las células endoteliales. Esto creo que no lo mencioné, pero por ahí lo había más o menos puesto. Hay un problema con los famosos IBPs, que justo lo había leído. Dice que usualmente promueve la arteriosclerosis. Es decir, si tienes gastritis y te están dando tus IBPs, sea cual sea, obviamente, tu medicación para gastritis, hay cierta predisposición a que ciertas enzimas de los lisosomas, que son ácidos usualmente porque tienen alta cantidad de ácido dentro de los lisosomas, se va perdiendo. Entonces, no hay una eliminación correcta de sustancias y se empiezan a amontonar residuos en las arterias, usualmente. Eso promueve la arteriosclerosis, en conclusión. Bien, a eso se basa la pregunta, o sea, se eliminan la forma ácida. Entonces, ¿cuál marcarían, chicos, de lo que acabo de mencionar? Para ustedes, ¿qué afirmación sería de las 5? ¿A, B, C o D o E? ¿Cuál marcarían, chicos? Si se interfiere con la acidez, si se baja la acidez, ¿cuál sería? La C. Ujú, la C, muy bien. La C es la clave, ¿no? Dañan las células endoteliales al inhibir las enzimas lisosimas de los lisosomas, específicamente es eso. 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente cómo la localización arterial influye en el grosor de su túnica íntima? Entonces te dice, si hay una ubicación diferente a una arteria, su grosor va a disminuir o va a diferir. Entonces es una pregunta más que nada deductiva, ojo, esta afirmación. Entonces te dicen acá, las arterias de extremidades superiores tienen una túnica íntima más gruesa que las de extremidad inferior debido a la presión gravitacional. Sería la inversa, ¿sí o no? ¿Cuál es la que soporta mayor peso? Las de miembros inferiores. Entonces el miembro inferior tiene una túnica media mucho más gruesa. Entonces esta es falsa, está al revés. La túnica media de las extremidades inferiores debería ser más gruesa. La arteria coronaria tiene una túnica media gruesa, sí, es verdad. Podría ser una clave. Ok, vamos a dejarla en verdecito. Las arterias de la circulación pulmonar tienen una túnica más gruesa debido a la alta presión de la región. La presión, comentarles de la circulación pulmonar, solamente lo van a hacer en la parte fisio, no es tan alta. En la circulación pulmonar es una presión mucho más baja. Bien, en cambio, cuando termina la circulación pulmonar y todo viene a la aurícula izquierda, para quienes ya han visto su clase de anatomía o lo van a ver, cuando llega a la aurícula izquierda, perdón, la gran cantidad de sangre no llega con tanta presión, ya con una presión un poco tanto baja. Luego se dispara a 120 y a la sistólica en la aorta, eso es diferente. Pero en la circulación pulmonar no es tan alta la presión, es baja. Por eso le pongo ahí como que no es tan alta, entonces no es tan gruesa. A comparación de la aorta, no vas a comparar la circulación pulmonar, que es una circulación que no tiene tanta presión, porque si no se reventaría el pulmón, imagínate. Entonces no tiene que tener eso. ¿El grosor de la túnica media es uniforme en todas las arterias? No. Cada túnica media es independiente. Algunas son más gruesas. Por ejemplo, si alguien se pone a hacer ejercicio por alguna razón, empieza a tonificar más los músculos, obviamente su túnica media va a empezar a engrosarse y por eso tu vena empieza a ser más notoria y por ende tu arteria también se engrosa más, por ende. ¿Las arterias de las extremidades inferiores tienen una túnica media delgada? No, falso, ¿no? Igual con lo primero se contradice con la A y la E, ¿no? La A y la I se contradicen porque son lo mismo prácticamente. Entonces la respuesta acá es la B. Bien. Último, chicos, con base en la estructura de las arterias, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones diferencian arteria elástica, muscular, arteriolas y metaarteriolas? Esto es importante, para repasar más que nada arterias. Arterias más preguntan que venas, ojo, incluso. Ese cuadrito es importante. Las arterias musculares poseen hasta 70 membranas elásticas fenestradas en su túnica media, igual que las elásticas. ¿Qué está mal acá, chicos? Quiero escucharlos por el chat. ¿Qué está mal acá? O sea, con su cuadrito o con lo que tenga. ¿Qué está mal acá?
A ver, no les veo en el chat. Como no puedo ver el chat, deja compartir. Hay alguna opción. Ah, aquí está. Ya. ¿Qué es el elástica? Exacto, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Ajá, exacto. No, la que posee 70 de membranas elásticas es la arteria elástica. Muy bien, exacto. Entonces no puede ser respuesta. Descartada por eso. Entonces, esto debería ser, ¿cuántos chicos? 40, ¿no? A lo mucho 40. 40 como máximo incluso, ni siquiera como mínimo. Ok, entonces ahí se pasó. Las arteriolas tienen una lámina elástica interna bien definida y hasta 40 capas. Otra vez contradicción, ¿no? Si la arteriola es mucho más pequeña, entonces no tiene que tener una gran cantidad de capas, ¿no? Entonces la arteriola tiene que tener una contadita cantidad de capas, no muchas, una o dos, no más. Las arterias elásticas ahora, se caracterizan por poseer vasa vasorum tanto en la túnica media como en la adventicia. Sí, puede haber en ambas, es posible. Bien, por eso puede ser clave. Dicen la siguiente, las metaarteriolas no presentan células musculares lisas en su túnica media, únicamente presentan un esfínter precapilar. Esta podría ser como no y sí respuesta. Como le dije anteriormente, puede haber como también no. Recuerden que las metaarteriolas tienen dos características importantes. Los del capilar. Si hacemos un versus capilar, solamente era endotelio, te lo dije, ¿sí o no? Capilar es solamente endotelio. Si hacemos un versus con la metaarteriola, ¿qué tenía, chicos? Aún conservaba algunas células musculares, ¿verdad? ¿No? Entonces, si conservan algunas células musculares, por eso se llama metaarteriola todavía, tiene esa M de muscular, acuérdate de eso, todavía hay algunas, decir que no presentan, es decir, que rotundamente no presentan, como te dije, puede haber como no, y ahí sí hay, no hay problema, porque todavía se considera metaarteriola, entonces puede haber algunas células musculares por ahí, entonces, como se contradice rotundamente, por eso de acá no es la clave, sí puede haber. En cambio, el capilar, si acá dijera capilar, sí sería una respuesta bastante bien, buena. Por eso acá dice esfínter precapilar. Entonces, incluso te dice, ¿no? ¿Tiene únicamente esfínter precapilar? La metatariola no, tiene su... El capilar debería ser acá la afirmación, ¿no? Si fuese acá capilar, podría ser una buena respuesta. La tónica adventicia de la arteria muscular es prominente debido a la presencia de múltiples vasovasorum. No, usualmente el que tiene más vasovasorum, ¿cuál era? Las elásticas, les mencioné anteriormente, ¿no? Las elásticas tienen más vasovasorum a comparación de las musculares porque llevan más sangre, ¿no? Y tienen que retener más presiones. Por ejemplo, la elástica de por sí, por excelencia, la aorta. La aorta es una arteria elástica de excelencia. Es la que soporta más presiones, es la que tiene que tener más vasovasorum, obviamente por deducción, obviamente si no, no podría soportar tanto. Entonces, las arterias musculares no tienen tanto vasovasorum a comparación de elástica. Entonces, también está mal por eso. La única que entra acá es la C. ¿Bien? Listo, chicos. Eso sería todo por la ponencia. Si hay dudas o consultas, me la pueden dejar por el chat. Les voy a compartir la diapositiva, no se preocupen. Lo van a pasar los chicos. ¿Ok? Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a ti, Milagros. Gracias por estar presente. Los leo en el chat, chicos. Gracias a ustedes. Gracias, Patricia. Bien, chicos, eso sería todo por mi parte. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima. Muchas gracias por tu tiempo, digo, por estar hablando con el micro apagado. Muchas gracias, digo, por tu gran ponencia. Estuvo todo claro, muy bonito, muy didáctico. Hasta acá los chicos te dicen que muchas gracias. Espero tenerte en las demás ponencias. Y muchas gracias por tu tiempo. Ya, chicos, voy a compartir el quizzes para que... Ya tienen casi el 50%, de hecho, ya van a saber por qué. Pero ahorita déjame que les comparto. Ya, chicos, les voy a compartir el link para que se vayan uniendo. A ver, ¿dónde está? Ya por ir uniéndose, chicos, también les voy a pasar el link de... Pongan su nombre y su apellido, por favor. No se olviden. También les voy a pasar el código de acceso. No sé si hay algo por ahí.
Chicos, vayan entrando, por favor. Vamos veintitantos, creo. 25. Y estamos como 35. Vayan entrando todos, por favor. Acuérdense que es una parte para que puedan tener su certificado. Y casi ya tienen el 50%. De hecho, ya van a ver por qué. Así que no se preocupen por ello. Aprovechen más bien que casi está el 50%, de hecho, ya que lo han hecho con el gran doctor que es Diego. Faltan 5. Me avisan, chicos, para empezar. A ver, les doy un minuto, por favor. Chicos, tendremos sus nombres, por favor. He visto que algunos se han puesto Istos y tiene que ser su nombre con nombre y apellido con el que estén inscritos, por Disculpe, favor, para verificar todo ello. Ya faltan 2 y ¿es inicial? ¿Perdón? quería Ya, preguntar pensé que me cómo fichó podemos nombre. cambiar su nombre. ¿Cómo qué? No te escuché muy bien. ¿Cómo se Escribirlo puede, si deseas. Te escuché un poco entrecortada. cómo se puede cambiar el nombre del... Esto por error puse otro. Ah, sal y vuelve a entrar nada más. Luego te doy tiempo y me avisas cuando hayas entrado nuevamente para empezar. No hay problema, te espero. Ya, chicos, ¿me avisan si ya están todos? Por favor. Acá hay algunos que están puestos con, bueno, con números y otros que esto y otros con números. No se les va a validar si están así, por favor. Tienen tiempo para cambiarse. Si es así, me avisan y les doy un poco más de tiempo. Pero les estoy comentando para que lo tengan en consideración, por favor. Me avisan que me estaba preguntando, perdón, no vi tu nombre, si ya está todo ok para iniciar, por favor. Ya, chicos, vamos a empezar. ¿Alguien que tenga algún problema al momento de ingresar o va a ingresar recién para esperarlo un poco? ¿Nadie? Ya son 27. ¿Alguien más, chicos? Hola, disculpa, estoy adentro de la sala, pero no me sale para poder cambiar el nombre. ¿Saliste de la sesión y volviste a entrar? Porque cuando vuelves a entrar te pide nuevamente que pongas tu nombre. A ver, intenta ello y me comentas, por favor. Te doy 2 minutitos y me avisas, por favor. Sí, está bien. Mira, estoy volviendo a ingresar, pero me sale una pantalla que no tiene nada de una opción de poder cambiar el nombre.
Ya, ¿cómo estás? O si no, para tenerte en consideración, por favor. ¿Con qué nombre estás ahorita, Keiko? ¿Me avisas, por Estoy favor? con el mismo nombre, estoy con el mismo nombre del código, o sea, el número. Ya, entonces, ya lo voy a tener en consideración por esta vez. Pero por favor, la próxima vez intenten entrar con sus nombres, ¿ya? Para no retrasar mucho el tiempo, porque después sigue otra ponencia. Vamos a iniciar.
Ya, chicos, a ver, ¿cómo vamos? Ya terminaron, creo que ya terminó la mayoría. Wildon, bueno, Wildon, te espero un ratito, trata de resolverlo, por favor. Y a los demás que también les falta, Mari, Xiomara, listo. No se olviden que es importante para tener su registro. Ya chicos, comentarles que en la otra plataforma que vamos a trabajar bueno, por algunos problemas que tiene el otro ponente, vamos a hacerlo por Zoom. O sea, estamos aquí en Teams, ¿cierto? Vamos a salir de ese Teams y les voy a mandar por el propio grupo donde están de la jornada, el grupo de WhatsApp, un link de Zoom. Vamos a entrar ese Zoom solamente para tener esa clase con esa docente. ¿Está bien? Y después vamos a regresar nuevamente a Teams. Solamente por esa ocasión que se le hace un poco difícil entrar al Teams, vamos a usar Zoom. Así que después saliendo de aquí, un momentito, quiero esperar que terminen todo. Wow, ya, bueno, ya es un poco tarde. Voy a terminar con esto y para pasar a otra sesión y para no retrasarnos con el horario, porque también sé que tienen sus actividades que hacer. Y a ver, ¿quiénes? Felicidades a Cielo, a Davis y a Xiomara por los primeros puestos. También comentarles que el primer puesto se le va a dar un premio sorpresa, así que, bueno, los primeros promedios que tengamos de todos los quizzes van a tener un premio sorpresa, así que esmérense bastante. Bien, chicos, voy a parar un rato la grabación. Pueden ir saliendo de acá. Voy a darle como les digo, un link del Zoom para continuar con la otra sesión. Solamente esa sesión se va a hacer ahí. Después volvemos acá en el link del Teams, por favor.